Pues estamos nuevamente en República Laica platicando sobre las violaciones del Estado laico. Y tú nos podrías comentar de casos concretos con los que te has topado. Sí, pues mira, lamentablemente tenemos casos de mujeres que han sido criminalizadas por aborto en los estados. Estas chicas que llegan con un aborto incompleto a las clínicas y ahí las denuncian al Ministerio Público sin investigar si el aborto era espontáneo, por cualquier conducta que las mujeres no quisieran, las están denunciando. Y defendimos a una chica en San Luis Potosí, el caso de Hilda. De hecho, le pasé a Pedro un video, que si no, igual pueden ver si pasan en un rato, donde Hilda habla y nuestra intervención con el juez, porque la acusan, hay una sanción, hay una sentencia que la sanciona a 1 año de cárcel. Ella está en libertad condicional y cuando vamos como sus representantes legales a hablar con el juez dice, no, es que yo soy católico y tengo pues un profundo disenso con el tema del aborto. Entonces, pues de una vez les digo que está claro que ella confesó que se tomó pastillas para abortar y pues la sentencia va en contra de la chica, o sea. Pero ¿no? Declarando el juez declarando que la razón que está detrás de su eso. sentencia va a ser sus convicciones religiosas. Sí. Y que él es en completo disenso con el tema del aborto, ¿no? Entonces, que como está claro que esta chica ya confesó, cuando esta confesión fue sacada bajo presión por las personas del servicio médico, pues el caso está muy claro, ¿no? Y nosotros le decíamos, pero no hay pruebas, oiga, usted no puede con una sola confesión incriminar a alguien. Y no puede a partir de sus convicciones religiosas hacer una condena. Entonces nos fuimos a la apelación y la apelación la ganamos. Por supuesto. ¿No? Entonces, y estamos intentando meter argumentos del Estado laico, de derechos humanos en este tipo de juicios locales, para que también el Poder Judicial pueda retomar estos argumentos importantes de laicidad y de derechos humanos, pero la verdad es que es picar piedra, porque los jueces locales pues todavía están con estas actitudes. Pero yo siempre he pensado que la palanca de la laicidad desde la Constitución es un instrumento potencialmente muy poderoso para impulsar esta agenda. Estoy pensando en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, porque es otro ángulo desde el cual se puede construir una argumentación que tiene que ver con la definición de nuestro Estado, que no necesariamente de otros estados vecinos. Es decir, algo que sí nos distingue es que aquí hemos decidido ser una república laica. Así es. Y no sé qué pienses de eso. Sí, definitivamente. O sea, tenemos la base fundamental en nuestra Constitución del Estado laico y el enfoque que debe ser hacia los derechos humanos, hacia el tema de discriminación, hacia los temas de intolerancia. Y lo que tenemos que hacer es ver la manera de impulsar que las autoridades apliquen la ley, ¿no? Yo no sé de qué manera, yo no siento que con lo que tenemos, y perdón que sea tan insistente, pero soy abogado litigante y yo no siento que con lo que tenemos lo logremos. Se han hecho quejas, se han hecho una serie de cosas y son mínimas aquellas resoluciones que se logran obtener. Pero sí hay que concientizar que es la parte más importante de lo que es el Estado laico y de los derechos que se generan en beneficio de los derechos humanos para la gente, ¿no? Sí, los ministerios públicos y los jueces locales están verdaderamente muy mal. O sea, no entienden esta parte tan importante constitucional que establece ya a México como un Estado laico y lo que eso significa a la hora de dictar justicia, ¿no? De interpretar la ley. O sea, no pueden poner sus creencias personales y religiosas por sobre lo que está en el marco legal. Ahora, es muy impresionante haciendo un recorrido los grupos y tipos de funcionarios que hemos detectado, porque hemos hablado de presidentes municipales, hemos hablado de gobernadores, hemos hablado de legisladores. Ahora estás planteando desde la perspectiva del Poder Judicial. Conocemos casos también de titulares de comisiones de derechos humanos que han antepuesto sus convicciones religiosas para actuar o para no actuar en determinados casos. Es decir, pareciera que esto... El universo es muy amplio, ¿no? Permea al Estado en su conjunto, ¿no? Y eso bueno, y también podemos enfocar a municipios en general, no en lo individual. Tenemos el caso ahora en noviembre del municipio de Ecatepec, que decidieron donar... ¿Noviembre de 2014? Los primeros días de noviembre, decidieron donar el municipio de Ecatepec con la autorización del gobierno del Estado, un inmueble a la Iglesia Católica
para establecer su diócesis y sus oficinas, siendo que este inmueble es propiedad del Estado y en lugar de ser utilizado para una utilidad pública del municipio de Ecatepec, lo están donando. Y fue votación mayoritaria de priistas, de panistas, ese tema, en contra de perredistas y petistas, ¿no? Ahora, por partidos políticos, ¿podemos hacer algún tipo de disección o es imposible? Yo sí podría. ¿Tú podrías? Tú irías a ver. De todos los casos que tenemos detectados, Ajá. el 99% es PAN y PRI. PAN y PRI. Y el 1% es PRD, con un solo caso en 2008 del gobernador que ya salió, que hizo un acto igual de dar a una imagen o no sé qué al Estado, y los 3 casos que tenemos documentados del gobierno del Distrito Federal, que son su viaje a la toma de posesión del erario, que después se retractó, pero al principio era erario, el tema de los servicios turísticos y el acto en el que junto con un ministro religioso católico hace la despistolización de la Ciudad de México. De la Ciudad de México en la catedral. Sí. O sea, sí. Son los 3 que Y desde el punto de vista de las religiones, en su mayoría católicos, pero también hemos visto muchas religiones cristianas. Sí, hay protestantes, ¿no? muchas que han estado metiéndose también. Ahora, yo creo que la gran tragedia para el Estado laico es que el PRI ha olvidado su tradición, su legado, que era un legado laico y que aparece incluso en sus estatutos. En sus estatutos. Y simple y sencillamente los han ignorado, y lo vimos en el caso de los 17 estados 18. que votaron En contra. leyes en favor A de favor la del vida, cambio. etcétera. 16. O 16 más el que ya estaba. Paramos en 2 estados. Y que estaban, y que fue básicamente con apoyo del PRI. Porque sabemos que el PAN, en principio, bueno, Tiene esa identidad. Aunque hay todo un grupo y un sector más liberal dentro del propio PAN, pero digamos que en términos generales... Son las reformas de protección a la vida, ¿no? Es que no sé si el auditorio Así es. las de recuerde. protección a la vida, pero son desde de la concepción y protección. en algunos casos hasta la muerte natural. Exactamente. Y sí, son reformas impulsadas en su mayoría Por PAN-PRI. Por el PAN. PAN-PRI. Y no faltan, en efecto, algunos despistados de partidos de izquierda que terminan apoyando. Así es. Pero en términos generales, yo creo que la gran tragedia es que el PRI abandonó ese legado, abandonó esa postura que incluso todavía tienen los estatutos, y pues eso es lo que nos tiene con todos estos problemas. Exacto. ¿Alguna suerte de explicación que se les ocurra de esto? La nueva generación, son los tiempos, oportunismo político, pragmatismo. Entonces, todas las anteriores, Pedro. Todas las anteriores dirían. Yo creo que Sí, también es un no. poco el efecto, pienso yo, es el efecto de que la derrota del PRI en la presidencia orilló seguramente al PRI a buscar apoyo de la Iglesia Católica para efecto de obtener más votos a su favor, y eso a lo mejor generó la tendencia a que ahora la imagen que tenía el PRI de ser laico, de sus estatutos, pues esté cambiando un poco en función de su política que está realizando. Búsqueda de Y legitimidad. búsqueda de electores, ¿no? Entonces, Y de legitimidad. Y de legitimidad, Que sí, se exacto. pierde por otros lados, Exacto. quizás, ¿no? Entonces pudiera ser que por ahí se esté cambiando el esquema, ¿no? Aunque no es general, como dice Roberto, ¿no? Hay priistas que siguen teniendo esa característica laica y que luchan y que votan inclusive en contra en algunas cuestiones en el artículo 24. Sí, pero en la ley algunos priistas, general ¿no? de niños, niñas y adolescentes es claro que el PRI no quiso que esos artículos quedaran, ¿no? O sea, votó con el PAN a pesar de que la minuta del Senado venía muy bien estructurada, y ahí pues no me atrevería a decir cuánto tuvo que ver Manlio Fabio Beltrones en que quedara así esa ley, ¿no? Pero sabemos que el PRI, a través de su articulación En Cámara de Diputados. en Cámara de Diputados, gracias con las alianzas con el PAN, pues logra tirar estos artículos, ¿no? Lo cual es interesante porque te habla de que ni siquiera es una cuestión generacional, sino que puede ser también una cuestión transversal, es decir, que dentro del PRI hay muchos PRIs, como suele suceder, pero que en este tema del no compromiso con la laicidad, pues también se suman personajes Actores importantes, ¿no? importantes, claro. Que históricamente han conducido los debates legislativos, pues ya varias
años y legislaturas. Yo ¿no? creo que vamos a tener un nuevo ejercicio ahora, el año que entra, que vienen las elecciones, para ver cómo se va a ir conduciendo el tema de atraer el voto. Sí, ¿no? Y eso es muy importante vamos a ver qué decirle va a la a pasar audiencia. ahora en ¿Qué cosa? 2015. Que tenemos el año que entra la renovación de la Cámara de Diputados Y ahí hay una y de oportunidad. varias legislaturas locales. Es una elección muy importante, intermedia, entonces sí hay que realmente sentarse a estudiar por quién vota uno. Y poner la agenda esta de los derechos y de la laicidad, en la ecuación, porque ese es el Exactamente. otro Claramente. punto. Y ahí sí lo que sucede es que quizá vale la pena recordar a la gente por qué la laicidad es importante. Claro, por ¿no? supuesto. Y sobre todo por muchas razones, pero quizá ante todo por lo que ya señalaban ustedes, que te genera un contexto en el cual todas las personas, independientemente de nuestras cabidas, obtenemos un igual reconocimiento. Así es. ¿no? Así y es. en cambio, en contextos no laicos, la discriminación es la constante. Así es, correcto. Entonces, Pero desafortunadamente yo tengo la impresión de que hay demasiada desinformación entre nuestros funcionarios, nuestros legisladores, y muchas veces se manejan más por dos cuestiones. Una, el instinto, que es simple y sencillamente lo que ellos creen que, o les dicen que es lo mejor, pero realmente no están informados. Y segundo, hay que reconocer que nuestra nueva democracia ha generado más capacidad de negociación dentro de los establecimientos, digamos, parlamentarios, dentro del Senado y de la Cámara de Diputados, en donde muchas veces los partidos han negociado cosas que no debían haber negociado. O sea, yo creo que todos los partidos tienen que tener cosas que no deben de ser negociables, y tengo la impresión, desafortunadamente, que han negociado la laicidad. Pues, ¿no? pues sería lamentable si así. Leonardo, Alma, un gustazo que hayan estado con nosotros gracias aquí a en ustedes. República No, al Laica. En contrario. verdad, Encantados. este programa, el único Placer problema estar que aquí. tiene es que tiene límite de tiempo. Entonces, se ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Usted no se vaya. Recuerde que después de un corte, volvemos aquí al estudio a una mesa breve pero sustantiva de conclusiones. Pues yo de este programa, con la primera conclusión que me quedo, es con lo que nos dijo Alma Beltrán y Puga, de que nadie se salva. Es decir, legisladores, jueces, presidentes municipales, gobernadores, jefe de gobierno, de alguna manera también el presidente de la República con sus viajes a Roma, en fin, todos los funcionarios, prácticamente todos los partidos, PRI, PAN sobre todo, pero han cometido violaciones a la Constitución, al Estado laico. Bueno, lo que es muy evidente es que nosotros tenemos un listado que ya no pudimos ver, había por lo menos 50 casos específicos, y lo que es grave es que parecería que tenemos esta tendencia a no aplicar nuestras leyes, ¿no? A decir, no, es que necesitamos una ley específica para decirle a la persona tal que no haga tal. A mí me parece gravísimo. Entonces, digamos, todas nuestras reformas constitucionales, etcétera, tú que eres jurista, sálvame de esta, ¿no? Esa es una buena conclusión porque es una de abogados frente a sociólogos, en el sentido de que Leonardo Vea nos insistía en el punto de que tal como está nuestra legislación, no existe un catálogo de sanciones puntual asociado a los distintos tipos de violación al Estado laico cuando los cometen funcionarios del Estado. Pero hay otra interpretación, la de Alma, que se acerca más a la tuya, que tiene que ver con que con los instrumentos jurídicos que tenemos, si se hiciera un ejercicio interpretativo, podrían encontrarse elementos normativos, nos decía ella, para así sancionar estas violaciones. Así es. Y yo creo que obviamente aquí hay un gran hueco que tenemos que ir llenando, porque hay una paradoja. Somos un país en donde el 80% de la población dice que está a favor del Estado laico. Y sin embargo tenemos muchos funcionarios que parece que se les olvida eso, o que en su comportamiento cotidiano actúan más en función de sus creencias personales y creen que en la función pública ellos pueden impunemente hacerlo, ¿no? Bueno, pero es interesante si este dato del 80% es así y si usted también lo considera y está a favor del Estado laico. Lo que nos decían también nuestros invitados es que la herramienta, el instrumento con el que contamos los ciudadanos para ejercer un contexto de exigencia es a través del voto. Es decir, nosotros podemos generar una exigencia y en verdad premiar o castigar, como dicen los politólogos, a los políticos que defienden y a los que violan al Estado laico. Pero como no todos los días podemos votar y luego a veces no hay por quién votar, ¿no? Hay mucha gente que de plano ya está cansada de todos. Hay la queja ciudadana,
hay yo creo que maneras de poner denuncias que tienen que seguir un determinado, digamos, camino. Y yo creo que ese es el que debemos de impulsar más también. Por supuesto, digamos, usar todos los instrumentos posibles. Uno de ellos es la educación a los propios funcionarios. Yo creo que es muy importante impulsar la denuncia y, claro, políticamente castigar como buenos ciudadanos a los que nos parece que no han atendido lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Bueno, y utilizar otras instancias también importantes, las comisiones de derechos humanos, me parece que son fundamentales. Y bueno, pues ahí tiene usted, vías sí existen y el desafío es grande porque las amenazas al Estado laico también lo son. Y finalmente, pues tenemos una república que establecimos y que yo creo que tenemos que proteger. Porque protegiendo esa república, protegemos nuestras libertades, que yo creo que es al final el objetivo de todo esto. Pues muchas gracias. Esto fue República Laica. Nos vemos por acá en TV UNAM la próxima semana.